invitación. Buenas noches, Pastor Wilmore. Buenas noches, queridos hermanos. Un verdadero placer poder compartir con ustedes el mensaje de la palabra. Y yo no sé de cuánto tiempo dispongo, Pastor, porque el remanente no creo que se despache en 20 minutos, ¿no? Así que hay cosas que hay que abarcar y no sé, y si no podemos... Vamos a ver cómo se puede sintetizar ahí para poder hacer preguntas al final. Bueno, está bien. Bueno, lo primero que nosotros queremos mencionar es que un remanente no puede entenderse aparte de una representación clara del cuerpo al que pertenece el remanente. Por lo tanto, es necesario que nosotros comencemos con un estudio del papel y la función especial de Israel, como se muestra en el Antiguo Testamento. Es importante eso para uno poder contextualizar y entender lo que es el remanente. El papel del remanente, evidentemente, está determinado por la naturaleza religiosa y el significado teológico del nombre de Israel. El nombre de Israel se usa de dos maneras. Por un lado, significa pueblo o nación, y por otro lado se refiere al pueblo de Yahvé como una congregación religiosa. Y es importante, hermanos, que nosotros podamos entender que desde el principio el nombre de Israel en el Antiguo Testamento presenta una explicación religiosa dada por Dios al patriarca Jacob, después de haber suplicado persistentemente del Señor su bendición. Ustedes recordarán aquella lucha con Jacob, con el ángel, donde finalmente sucede algo maravilloso, fruto del encuentro y de la confesión y el arrepentimiento. Dios entonces le dice, tu nombre ya no será llamado Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Así que el nombre de Israel se revela como de origen divino. Israel simboliza la nueva relación espiritual de Jacob con Yahvé y representa a Jacob como reconciliado con Dios a través de su gracia perdonadora. Yo quiero que usted recuerde eso. Israel simboliza la nueva relación espiritual. El nombre de Israel, cuando Dios le pone Israel a Jacob, simboliza la nueva relación espiritual que Jacob tiene con Yahvé y representa a Jacob como reconciliado con Dios a través de su gracia perdonadora. Es interesante porque la sierva de Dios en el libro Patriarcas y Profetas, me parece que la página 197, si no me recuerdo, ella más o menos dice algo así, estoy parafraseando, en prueba de que había sido perdonado, su nombre, que hasta entonces le había recordado su pecado, fue cambiado por un nombre que conmemoraba su victoria. Así que en resumen, desde el principio, el nombre de Israel simboliza una relación personal de reconciliación con Dios. En otras palabras, todos los israelitas deben buscar básicamente el mismo encuentro religioso con Dios y esa experiencia transformadora que Jacob tuvo para hacer luz al mundo y recibir las bendiciones del pacto. El propósito de Dios para Israel esencialmente fue expresado a través de Moisés, cuando Moisés va donde Faraón y le dice, así dice el Señor, Israel es mi hijo primogénito, yo te digo, deja ir a mi pueblo para que me sirva. La Nueva Versión Internacional dice para que me adore. Así que las tribus de Israel fueron llamadas a adorar al Señor, adorarlo de acuerdo con su voluntad revelada. Israel, en esencia, era diferente de todas las demás naciones, no por ninguna cualidad étnica, moral o política, sino porque Israel fue elegido por Dios para recibir sus promesas que había hecho a los patriarcas. Así que Israel fue elegido y redimido por la gracia de Dios en el Éxodo para ser un pueblo santo, es decir, apartado para guardar el pacto de Dios y ser sacerdotes mediadores entre Dios y las naciones gentiles. Ahora bien, ahora sí podemos entrar en lo que tiene que ver con el concepto del remanente. El concepto del remanente se extiende por toda la Biblia y se expresa evidentemente en una multiplicidad de imágenes y términos específicos.
Así que la cuestión fundamental de este concepto es la que plantea la confrontación de la vida y la muerte y la posibilidad de extinción total. Ante una amenaza natural o militar, se plantea la cuestión de la supervivencia. ¿Alguien quedará vivo después del desastre que haya terminado o todos perecerán? En la Biblia, este concepto se emplea teológicamente como un elemento indispensable en la historia de la salvación. En el conflicto entre Dios y las fuerzas del mal, el enemigo nunca puede exterminar al pueblo de Dios, porque Dios siempre preserva un remanente de ellos para llevar a cabo su intención divina. En otras palabras, nosotros podemos decir, sin temor a equivocarnos, que remanente es, como ustedes lo han escuchado en otra ocasión y tal vez lo han predicado, el residuo, lo que queda, lo que quedó, lo que permaneció. Así que, pueblo, cuando nosotros rastreamos en la vida, nosotros vamos a descubrir que siempre, a través de toda la historia, Dios ha tenido un remanente. Así que en el Antiguo Testamento, cuando nosotros analizamos y estudiamos, nosotros podemos designar 3 tipos de remanentes según el Antiguo Testamento. En primer lugar, se puede hablar del remanente histórico. Y el remanente histórico no es más que aquel que se describe de un grupo de individuos que sobrevivieron a una experiencia potencialmente mortal, una experiencia de tal magnitud que podía haber resultado en la extinción del grupo más grande al que pertenecían. Así que tenemos un primer remanente en el Antiguo Testamento, el remanente histórico, aquellos que quedan después de haber pasado por una experiencia catastrófica que iba a acabar con todo el conglomerado, pero ellos fueron preservados, ellos quedaron. Hay un segundo remanente y es el designado como el remanente fiel. Con respecto al remanente histórico, es distingue por su fe y compromiso con el Señor. El remanente histórico no necesariamente tiene fe y tiene compromiso con el Señor. Simple y llanamente quedó, se preservó de una catástrofe mayúscula. Sin embargo, el remanente fiel se distingue del remanente histórico porque el remanente fiel tiene un compromiso con el Señor. Y es importante entender, hermanos, que es a través del remanente fiel que Dios avanza para lograr sus propósitos eternos dentro de la historia. Dios se vale de este remanente fiel para cumplir su propósito en la historia. Interesante. Así que hemos visto 2 remanentes que son descritos en el Antiguo Testamento. Número 1, el remanente histórico, aquellos que sobreviven a una catástrofe que puede acabar con su vida, pero fueron preservados, no necesariamente tienen ningún tipo de vínculo o compromiso con el Señor. En segundo lugar, tenemos el remanente fiel, que a diferencia del remanente histórico, tienen un compromiso íntimo con el Señor y Dios se vale de este canal para cumplir sus propósitos. Y en tercer lugar, nosotros encontramos el remanente escatológico. Cuando hablamos de escatológico, estamos hablando es hatos, cosas que tienen que ver con el fin, los últimos tiempos. Okay. Cada vez que se habla de escatología, se está hablando de eventos finales. Así que hay un remanente escatológico, y son aquellos que pasarán a través de los juicios de la limpieza y los problemas apocalípticos del tiempo del fin, y emergerán victoriosamente después del día de Yahvé como el receptor del reino de Dios. Ahora es interesante que nosotros desarrollemos un poquito estos 3 conceptos: el remanente histórico, el remanente fiel y el remanente escatológico. Miren, uno de los primeros pasajes en los que realmente, en lo que aparece el remanente como entidad histórica, aparece en la Biblia, en la historia de José. Ustedes recordarán qué pasó con José.
José fue vendido por sus hermanos lo vendieron a una compañía de ismaelitas, ellos lo llevaron a Egipto y lo que los hermanos de José entendieron como nos deshicimos de nuestro hermano. Más adelante ustedes descubrirán en el libro de Génesis que el mismo José dice que no fueron ustedes los que me enviaron aquí. Dios me envió para salvar su vida y para dar una gran liberación a cada uno de ustedes. Así que Dios, había un hambre tan catastrófica y tan mayúscula que Dios se vale de José para abrir las puertas de Egipto a Israel y a su familia, que entraron aproximadamente unas 70 personas para preservar allí la familia de Israel. Y es interesante porque nosotros encontramos el remanente consistentemente en los diferentes libros de la Biblia. Por ejemplo, Amós anuncia la caída del reino del norte y dice la implicación es que este remanente es insignificante y carece de poder para derrotar al enemigo. Estamos hablando del remanente histórico. El libro de Amós, capítulo 9, versículo 1, capítulo 6, versículo 9, versículo 10. En Miqueas, el remanente histórico que sobrevive a la destrucción está formado por los que quedan entre las naciones. Miqueas 5, 7 y 8. Voy andando un poquito rápido para poder entonces atender algunas preguntas que ustedes puedan tener cuando yo termine la exposición. Isaías capítulo 46 versículo 3 nos habla de aquellos judíos que sobrevivieron al ataque de los babilonios. Jeremías capítulo 6, Jeremías capítulo 8 versículo 3, Jeremías capítulo 24 versículo 8 al 10. También en el libro de Ezequiel el remanente está formado por los sobrevivientes que quedaron en Jerusalén después del primer ataque contra la ciudad de parte de los babilonios. Estamos hablando describiendo el remanente histórico. Así que después del exilio, el remanente se identifica también en los libros de Esdras y Nehemías y como aquellos que aceptaron la invitación de regresar a Jerusalén para reconstruir la ciudad. Así que el remanente histórico es el que sobrevivió a una situación parcialmente mortal que habría puesto fin a la nación en su conjunto. En la mayoría de los casos, el remanente que quedaba era insignificante, pero eran los portadores, interesante, de las promesas de Dios y la esperanza de la preservación de la nación. El énfasis en esos pasajes está en el hecho de que un grupo de individuos sobrevivió a la catástrofe y no necesariamente en su calidad espiritual y compromiso. Por eso nos referimos a ellos básicamente como el remanente histórico. Pero hablemos ahora un poquito acerca del remanente fiel. Y la primera referencia que nosotros encontramos con respecto al remanente fiel se registra en el libro de Génesis, el capítulo 7, el versículo 23. Yo quiero que usted abra su Biblia o usted pueda encender su Biblia, como decimos, ya está permitido decir encender la Biblia, Pastor Wilmot, porque ya la tecnología está tan moderna que podemos encender la Biblia. Así que Génesis capítulo 7, versículo 23, dice la Biblia: así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Así que durante un diluvio, un tiempo de maldad universal, Noé se puso de pie como el único que era leal a Dios, y a través de él, a través de Noé, Dios preservó la raza humana. Así que vemos este primer referente al remanente fiel en Noé. Nosotros también, ustedes recordarán en el libro primero de Reyes, ustedes recordarán a Elías, ustedes recordarán esa apostasía nacional donde la disyuntiva estaba: si Baal es Dios, seguidle, y si Jehová, id en pos de él. Y el pueblo estaba dubitativo y la mayoría del pueblo estaba en idolatría. El rey que contrajo nupcias con una reina idólatra cayó en lo más profundo de la idolatría, hasta tal punto que Elías se atrevió a decir
que solamente yo he quedado, Señor, solamente yo he quedado. Sin embargo, interesante, porque Dios le dice a Elías, Elías, quiero decirte que no es así. Yo me he reservado 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal. Así que Dios le dice al profeta, quizás visiblemente lo que se ve es que eres tú el único, pero realmente yo tengo personas que son fieles, son fieles. Según Isaías 6, 12 y 13, el Señor traería destrucción a la tierra, dejando atrás un pequeño número de sobrevivientes que serían destruidos. Pero esta palabra de juicio fue seguida por una promesa de salvación para un remanente fiel, muy pequeño. Todavía hay un futuro para los fieles del Señor. Así que es interesante notar que la intención de Dios, de transformar el remanente histórico en el remanente fiel, esto se llevaría a través de un proceso de purificación. Dios quiere transformar al remanente histórico que no tiene compromiso, que quedó vivo por la gracia de Dios, pero no porque ellos tenían un compromiso con el Señor. Dios quiere convertir el remanente histórico, convertirlo en el remanente fiel. Así que este acto de limpieza, este acto de purificación es necesario para el remanente histórico, porque el remanente histórico está formado por fieles e infieles. Y yo quiero hacer una puntualización en este punto. Hay personas que han tratado de vender la idea de que existe un remanente dentro del remanente. Eso es falso de toda falsedad. No hay asidero bíblico, no hay asidero escritural, no hay asidero en el espíritu de profecía para decir que hay un remanente dentro del remanente. Lo que nosotros creemos simple y llanamente es que dentro del remanente hay fieles y hay infieles. Así que el contexto deja en claro que Dios dispersó, cuando nosotros vamos a Ezequiel capítulo 11, versículo 17 al 21, allí nosotros, cuando leemos ese texto su contexto nos dice que Dios dispersó el remanente entre las naciones, pero no los abandonó. Se exilió con ellos, o sea, ustedes se van, pero me voy con ustedes. No los voy a dejar, no los voy a desamparar. Así que el remanente fiel está formado por aquellos que bajo circunstancias que amenazan la vida, oigan bien, permanecen fielmente comprometidos con el Señor, confiando en su poder salvador. Parece que hay una significativa diferencia entre los fieles y los restos históricos, en que lo histórico parece estar formado por personas fieles e infieles. El plan de Dios era purificar a su pueblo remanente, separando a los malvados de los fieles. Así que ya hemos hablado del remanente histórico, hemos hablado del remanente fiel, y ahora le hablo un poquitito acerca del remanente escatológico. El Antiguo Testamento a menudo anuncia la llegada de un tiempo en que el gobierno de Dios será universal y su pueblo vivirá en paz en la tierra. Pero poco antes de ese tiempo, Dios hará el trabajo de limpieza entre el remanente del tiempo del fin que acabamos de mencionar. Así que el remanente escatológico, escuchen bien, el remanente escatológico está formado por el remanente histórico purificado que permaneció fiel al Señor durante los juicios leales de Dios sobre las naciones, pero también incorpora el remanente de las naciones que han elegido servir al Señor. De ahí el hecho que, déjeme decirle una cosa que puede hasta perturbarlo a usted, y puede causarle algún tipo de desasosiego. Yo quiero decirle que para salvarse no hay que ser adventista del séptimo día. ¿Usted me está escuchando lo que yo estoy diciendo? De hecho, porque a veces nosotros hemos creído que y nos ha hecho daño, déjenme decirle,
un síndrome de exclusividad, como de los únicos exclusivos depositarios de la verdad. Y yo le voy a decir una cosa a ustedes, hermanos queridos. Hay personas que de acuerdo a la luz que han recibido están viviendo la verdad de acuerdo al conocimiento de la verdad que ellos han recibido. Y Dios considera a esas personas como remanente también, como parte del remanente escatológico. Son esas personas, tengo otras ovejas que no son de mi redil, las cuales me conviene llamar porque quiero tener un solo redil donde será dirigido por un solo pastor. Eso es lo que Dios quiere decir en esencia. Así que Dios incorpora a aquellas personas, a aquellas naciones que han tenido una relación con Dios de acuerdo al conocimiento de la verdad que les ha llegado. Esta es una idea importante porque implica que el remanente de Dios incluía personas que originalmente no eran miembros del remanente histórico y ni del remanente fiel israelí. Así que usted tiene que pensar eso. Ahora, cuando usted va al Nuevo Testamento, usted va a encontrar que en el Nuevo Testamento el uso de la terminología designa el remanente, la designación del remanente es limitado, pero el concepto se utiliza o se usa en diferentes imágenes. Un buen ejemplo se encuentra, por ejemplo, en la predicación de Juan el Bautista y su llamado al arrepentimiento a las personas. Reaccionó fuertemente contra la idea sostenida por los saduceos y fariseos, que eran hijos legítimos de Abraham. Juan los acusó e identificó a los verdaderos hijos de Abraham como aquellos que producen frutos de arrepentimiento. Durante el ministerio de Jesús, durante su ministerio, Jesús estaba reuniendo el remanente de Dios entre el pueblo de Israel. A los que iban a formar parte del reino de Dios se les pidió que se arrepintiesen y creyesen en las buenas nuevas proclamadas por él. No todos, escuchen bien, en el tiempo de Jesús, no todos los israelitas eran auténticamente miembros del reino de Dios. Se tuvo que tomar una decisión a favor o en contra de Jesús. Pablo, por ejemplo, ya pasando en los evangelios rápidamente, Pablo se refiere a los judíos que creían en Cristo como un remanente. Romanos capítulo 9, versículo 27, texto muy contundente. Romanos capítulo 11, versículo 5, y desarrolla una clara distinción entre el Israel de la carne y el Israel de la promesa o el Israel espiritual. Así que, en fin, eso más o menos nosotros tenemos en lo que tiene que ver con el Nuevo Testamento y las epístolas. Ahora, ¿qué pasa con el remanente en la era post-apostólica? Después que mueren los apóstoles, etcétera, etcétera, Dios, quiero recordarle que en la era post-apostólica, Dios siempre mantuvo un grupo de hombres y mujeres que han levantado la verdad de Dios de acuerdo a la luz que ellos han recibido. Y en la llamada edad oscura, cuando usted va al libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17, un texto bastante conocido por todos, que la mujer se fue a hacer guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, etcétera, etcétera. Ustedes conocen el texto, no me voy a detener en él ahora. En esa época oscura, donde el dragón echó agua contra la mujer y la mujer huyó al desierto, y el desierto tragó el agua y protegió a la mujer. Interesantemente, esos 42 meses que menciona el libro de Apocalipsis o los 1260 años que nosotros encontramos en el libro de Daniel, nosotros vamos a encontrar que durante esa época oscura de 1260 años, a partir del 538 hasta 1798, Dios siempre preservó un grupo de personas que siempre mantuvieron la verdad en alto. Ahí nosotros vamos a encontrar a los valdenses, que le dieron un ímpetu, una importancia, importantizaron la Biblia. Ese grupo de hombres y mujeres que salía con rollos de la palabra de Dios para distribuirlo en los diferentes lugares donde ellos podían llegar
los valdenses, nosotros valoramos y apreciamos ese trabajo extraordinario de esos hombres y mujeres de Dios que llevaron la Biblia aún a expensa de su propia vida. Pero después nosotros encontramos a Juan Hus, y Juan Hus desempolva la verdad concerniente a la obediencia. Y Juan Hus es aquel personaje que muere quemado en la estaca, pero Juan Hus desempolva a través de la palabra de Dios la necesidad de que usted y yo seamos obedientes. No obedientes para salvarnos, sino obedientes porque ya hemos sido salvos. Después de Juan Hus se levantaron otras lumbreras de Dios, otros grandes reformadores como Lutero, y Lutero nada más y nada menos desempolva lo que tiene que ver con la gracia y la justificación por la fe, la gracia de Dios, el regalo inmerecido por el cual nosotros somos salvos. Fíjense ustedes que en esa época oscura el sistema de salvación estaba basado en obras, en buenas obras, en hacer cosas buenas y en comprar el perdón. Sin embargo, Lutero dice, no, no es así. Yo soy salvo por la gracia de Dios, por medio de la fe. Luego de Lutero, Dios levanta a Calvino, y Calvino entonces nos ayuda en el crecimiento. Precisamente nosotros estamos estudiando la creencia creciendo en Cristo. Si no mal recuerdo. Así que el crecimiento, la necesidad de no quedarnos estancados, porque el conocimiento de la verdad, y quiero corregir un concepto, hay muchas personas que dicen que la verdad es progresiva. Eso es incorrecto. El conocimiento de la verdad es progresivo. ¿Escuchó bien? Es distinto decir la verdad es progresiva. No, 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 no. La verdad es verdad. La verdad es verdad. El conocimiento de la verdad es progresivo. Nosotros tenemos que ir creciendo en el conocimiento de la verdad. Así que Juan Calvino desempolvó este asunto de la necesidad de nosotros crecer en Cristo. Luego aparecieron los anabaptistas, y los anabaptistas entonces desempolvaron lo que nosotros conocemos como el bautismo por inmersión, que usted y yo debemos de ser bautizados sumergidos completamente bajo agua. Ese concepto lo desempolvan los anabaptistas. Pero después de los anabaptistas, Dios levanta a otro hombre, nada más y nada menos que Juan Wesley. Y Juan Wesley entonces desempolva la necesidad de la santificación. Si bien es cierto que Lutero me habla de la justificación por la fe, entonces que es un evento puntual, entonces Juan Calvino nos habla de la santificación, que no es un evento, que es un proceso, y ese proceso dura toda la vida y comienza a partir de nuestro bautismo, cuando el Espíritu Santo desciende sobre nosotros y nosotros pedimos perdón, recibimos el perdón de los pecados y comenzamos a caminar la vida cristiana. Después de Juan Wesley, nada más y nada menos, aparece uno de nuestros grandes pioneros, Guillermo Miller. Y Guillermo Miller, hermano, desempolva la creencia, la verdad, la doctrina de la segunda venida de Cristo en gloria y majestad. Y después de Guillermo Miller, Dios ahora, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la palabra profética más segura. Usted puede leer en el libro de Apocalipsis capítulo 10, el chasco allí presentado, aquel librito que lo comí, me fue dulce a la boca, pero me amargó el vientre. Pero después dice, pero es necesario que profetices otra vez. Dios entonces levanta un movimiento, y ese movimiento es un movimiento profético. Nosotros somos un movimiento profético, fruto de la palabra profética más segura, y Dios levanta a la iglesia adventista del séptimo día para desempolvar algunas verdades que estaban oscurecidas. Así que Dios entonces levanta al movimiento adventista, y por la gracia de Dios,
esclarece y desempolva lo que es el estado de los muertos, el mensaje pro salud, la verdad acerca del sábado, que nos viene de Raquel Preston, una bautista que nos enseñó, una bautista del séptimo día que nos enseñó la verdad del sábado, y una doctrina cardinal y vertical nuestra, que es la doctrina del santuario. Así que Dios utiliza en el momento oportuno, en la fecha oportuna, de acuerdo al calendario profético, Dios levanta un movimiento, un remanente para que siga enarbolando la verdad de Dios. Así que la misión del remanente es vivir y predicar el mensaje de la verdad de Dios. Y este mensaje nosotros lo encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, capítulo 14, versículos 6 al 9, que es lo que ustedes conocen como el triple mensaje angélico. Y es importante porque este mensaje llama la atención a la adoración a Dios como el creador, porque la hora de su juicio ha llegado. Así que el versículo 7 nos dice a quién adorar. Es un asunto de adoración. De ahí que nosotros constantemente vivimos predicando de que el último gran conflicto tiene que ver con un asunto de adoración. El versículo 8 nos habla de la caída de Babilonia y el versículo 9 al 11 nos advierte a quien nosotros no debemos de adorar. Así que después del triple mensaje angélico, aparece el distintivo del remanente. Aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Así que la existencia de un remanente fiel en el planeta indica que Dios todavía está activo y muy involucrado en los asuntos humanos. No ha abandonado la raza humana, entregándola a las fuerzas del mal activa en el mundo. En su conflicto contra el mal, Dios lo vence y otorga victoria a su pueblo. Y la última gran demostración que Dios dará es que Dios llama a sus 144,000, que no es más que los guerreros de Dios para el tiempo del fin. Aquellos hombres y mujeres que pasarán la última gran generación. Déjenme decirle que los 144,000, aunque son simbólicos, aunque el número es simbólico, son personas literales. ¿Entendieron? Aunque el número es simbólico, son personas literales. Son aquellos que van a pasar los últimos grandes escenas durante este mundo y van a estar vivos para cuando Cristo venga. Los 144,000 componen todo el pueblo de Dios. Acuérdense que Apocalipsis utiliza un tecnicismo. Juan oye y oí el número de los sellados 144,000. Y entonces el tecnicismo consiste que Juan oye, pero cuando él se voltea, él ve una gran multitud y se usa mucho ese tecnicismo en Apocalipsis. Él oye un león, oye un cordero y cuando se voltea ve el león de la tribu de Judá, etcétera, etcétera. Así que ese tecnicismo se utiliza para decir, oh, ok, yo vi, pero cuando me volteo, yo oí, pero cuando me volteo, yo veo otra cosa totalmente diferente. Hermanos y hermanas, Dios nos ha dado el privilegio para que usted y yo pertenezcamos a este pueblo, a este gran movimiento profético. Esto debería llenarnos de humildad, de nobleza, de adoración y de admiración a nuestro Dios, quien nos escogió a nosotros, nos escogió, y nosotros debiéramos vivir a la altura de lo que Dios ha hecho, representar bien a Dios. Nosotros somos sus representantes en esta tierra. Ese es el remanente de Dios y Dios nos ha dado el privilegio de que usted y yo pertenezcamos a este glorioso remanente. Yo había citado y había dicho que el remanente fiel se caracteriza por guardar los mandamientos de Dios y tener el testimonio de Jesucristo, la fe de Jesús. Nosotros, los mandamientos de Dios, tal y como lo enseña la Biblia, y el espíritu de profecía, que es el testimonio de Jesús. Nosotros creemos en el don profético. Esta iglesia es el resultado de la palabra profética más segura. Nosotros nacemos, el origen de esta iglesia está basado en la profecía bíblica. O casi imposible, porque si soy del remanente,
de todo corazón voy a ser fiel. Ahora, la obra de cada uno será probada. Y es posible que yo pueda estar, aparentemente yo pueda estar formando parte del remanente, pero cuando venga la zaranda o el zarandeo, como nosotros conocemos, automáticamente todo el que no es fiel abandonará el pueblo de Dios. La verdad y predicar la verdad tal y cual es en Jesús. Dios nos ha elegido para ser sus representantes aquí en esta tierra. Dios va a desplegar su gracia a través de su iglesia, su gracia maravillosa a través de su iglesia. Yo soy un embajador, es lo que dice segunda de Corintios capítulo 5, si no me recuerdo, que nosotros somos embajadores y Dios quiere que nosotros prediquemos el mensaje de la reconciliación. Nuestro papel es vivir el evangelio y tratar de reconciliar a los demás con el mensaje del evangelio. Más evangelio, el evangelio de la prosperidad que otra cosa, esa pregunta. Los evangelistas que hablan de que si tú te entrega al Señor, tú vas a ser una persona próspera, tú vas a tener, te va a faltar nada, que por aquí, que por allí. No siempre eso es así. Ahora, yo sí te garantizo que el que es fiel a Dios, Dios le va a dar lo que necesita. Amén. Va a tener todo lo que necesita. Quizás no tenga riqueza, porque Dios sabe que no todos podemos manejar riquezas o manejar otros bienes que las personas pueden tener. Pero yo te garantizo que nosotros vamos a tener lo que necesitamos en el momento oportuno. Miren, señores, definitivamente todo en esta vida, todo se va a quedar aquí y se va a quemar. Todo lo material se va a quedar aquí. A nosotros nos conviene hacer tesoros en el cielo. Y yo, una cita en día pasado en Patriarcas y Profetas con respecto al diluvio, yo me sorprendí porque esa cita dice que Noé invirtió todo lo que tenía en el arca. Todo lo que él tenía, invirtió tiempo, invirtió esfuerzo, invirtió recursos, todo lo que él tenía lo invirtió en el arca. Y a veces nosotros nos preocupamos tanto por otras cosas. Y en fin de cuentas, todo se quedará aquí. Lo único que podremos llevar al reino de los cielos es un carácter purificado y santificado mediante el poder del Santo Espíritu durante el lapso del proceso de salvación. Padre, muchísimas gracias por darnos el privilegio de haber estudiado tu palabra. Gracias por darnos el honor de formar parte de tu pueblo. Que esto no nos llene de orgullo, sino que nos llene de un gran sentido de humildad y de responsabilidad, porque tenemos una gran misión que cumplir. Danos la capacidad a través de tu Santo Espíritu de vivir tu palabra para predicar tu palabra con poder. Bendice al pastor Wilmo, bendice a los feligreses de su distrito, los planes y proyectos que tienen ellos, que puedan contar con tu anuencia y con tu bendición. Despídenos de aquí, mas no de tu presencia, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.